Bien, otro asunto interesante con el campo eléctrico es poder determinar cuando en una región del espacio yo coloco una carga, qué campo o cuál es la magnitud del campo que produce a su alrededor. Lógicamente sabemos que esto va a depender de la distancia a que se coloque la carga de prueba de esa carga fuente que está produciendo el campo. Pero es interesante saber cómo se comporta ese campo de acuerdo a la distancia y de acuerdo a la carga que yo coloque en ese punto. Para este efecto nos vamos a aprovechar un poquito de la ley de Coulomb y vamos a establecer el campo que produce una carga puntual en una región del espacio. Recordamos que el concepto de carga puntual ya lo habíamos establecido en otro video tutorial y habíamos dicho que una carga puntual se considera simplemente sin masa y sin forma, simplemente en un punto hay una carga. Listo. Entonces, para esto vamos a recordar aquí lo siguiente. El campo está dado por, ya lo habíamos visto, campo E es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. ¿Cómo? Por ley de Coulomb, la fuerza eléctrica está dada por la constante eléctrica, el producto de las dos cargas de interacción, ¿sí? Carga 1 y carga 2, en este caso será carga fuente y carga de prueba, la distancia radial que las separa y esto queda en la dirección del vector unitario de radio. Bien, conocemos esto para la fuerza eléctrica. Lo que voy a hacer ahora es tratar de mirar qué campo produce una carga de prueba a su alrededor, cuál es la magnitud de ese campo de acuerdo a un punto cualquiera de su distancia, de su radio, perdón, de su centro. Vamos a pintarlo aquí de otro color. Punto P. Ahí yo quiero saber cuál es el campo ahí en ese punto, campo eléctrico. Entonces, como yo sé que aquí puedo colocar una carga de prueba Q sub 0 para experimentar la fuerza eléctrica y saber cuál es el campo, lo que yo me voy a aprovechar es de la ley de Coulomb y ya me da la fuerza que produce la interacción entre las dos cargas y reemplazarla aquí. O sea, yo voy a tener la fuerza que hace la carga fuente sobre la carga de prueba, que será la fuerza por la ley de Coulomb. Y como esa fuerza ya la tengo, voy a reemplazar la ley de Coulomb, fuerza eléctrica, en la ecuación de campo eléctrico. Entonces vamos a decir así, reemplazando fuerza eléctrica en el campo, en la ecuación esta, entonces ¿cómo me queda? Campo eléctrico es igual a fuerza eléctrica, está arriba, ¿cierto? Entonces queda carga eléctrica, la carga 1, que será la carga fuente, es la que voy a tratar de calcular su campo, la carga de prueba, que será la carga 2, la voy a poner Q sub 0, ¿sí? Sobre el radio al cuadrado, que es la distancia entre las dos cargas, esto de aquí el radio, esta distancia de aquí a aquí, centro a centro, ya lo habíamos trabajado en Coulomb, y todo esto quedará sobre la carga de prueba. ¿Sí? Y todo esto quedará en la dirección de radio. Bueno, entonces aquí es muy simple, simplemente pues colocamos aquí la unidad para hacer la operación entre las fracciones
y simplemente pues vemos que la carga de prueba queda arriba y abajo. Podríamos cancelarla inmediatamente, la cancelamos y nos queda esta expresión para el campo que produce esta carga fuente. Entonces quedaría así: campo igual, arriba solamente nos queda la constante eléctrica, cae la carga fuente que produce el campo, y debajo solamente nos queda R, el radio al cuadrado. Esto siempre será un vector que queda radial o en la dirección del radiovector unitario R. Y aquí obtenemos el campo que produce una carga fuente donde usted la coloque en cualquier región del espacio. Bien, ahora, a veces en un punto del espacio yo quiero hallar el campo eléctrico, pero en esa región del espacio hay varias cargas que se pueden convertir en carga fuente para producir un campo en ese punto. Como el campo es un vector, entonces lo que yo debo hacer simplemente es hallar los campos producidos por cada una de las cargas que están produciendo campo eléctrico en ese punto y sumarlos vectorialmente. Vamos a ver pues cómo se hace eso. Bien, si en un punto P del espacio actúan varios campos eléctricos producidos por varias cargas que están en la región, entonces digamos así: si en un punto P actúan varios campos eléctricos esto es así. Supongamos que yo en el espacio aquí tengo, por ejemplo, una carga positiva por aquí y tengo una carga negativa por aquí, y a mí me piden hallar el campo eléctrico por acá, en un punto P. Entonces yo sé que radialmente la carga positiva me produce un campo en ese punto radial hacia afuera. Entonces pinto el radio primero. El radio. Y aquí, pues yo sé que este campo será de esta forma. Vamos a pintarlo con rojo para que ustedes puedan observarlo. ¿Sí? Hacia afuera será el campo que produce esta carga. ¿Sí? Pero en ese mismo punto P, la carga negativa también produce o también forma un campo, porque ella actúa sobre ese punto. Vamos a pintar primero el radio hasta ese punto y sabemos que la carga es negativa, entonces el campo será radial hacia adentro. Bien, entonces aquí tendré otro campo. En ese punto tengo actuando dos campos eléctricos. Si yo quiero calcular el campo que actúa sobre el punto P debido a esas dos cargas, yo lo que debo hacer es la suma vectorial de los dos campos que tengo, campo 1 y campo 2. Vamos a llamar a este campo 1 y campo 2. Si a este le llamamos carga 1 y a esta carga 2, entonces este será el campo 1 y este será el campo 2. Usted simplemente suma, pues aquí gráficamente podemos usar el paralelogramo. Traslado este aquí, el marcador rojo, traslado este aquí, ¿cierto? Y traslado este acá
apuntando hacia acá, y aquí tendré el campo suma. Vamos a pintarlo con negro, que es el que yo debo encontrar. Bien, campo E, donde E vectorialmente será igual a la suma del campo 1 más el campo 2, suma vectorial, lógicamente. Y ya ustedes tenemos que saber darle el trato. Y si son muchas cargas, esto yo lo puedo extender a varias cargas, a 3 cargas, a 4 cargas, o incluso a n cargas. Simplemente yo voy a tener que si hay muchas cargas, entonces yo puedo escribir el campo queda así. Campo eléctrico simplemente será igual, no perdamos el sentido vectorial, a la sumatoria, puedo sacar acá, a la sumatoria de todos los campos, o sea, a la sumatoria este sería el iésimo, representaría el iésimo campo eléctrico de todos los campos que actúan ahí en P. Entonces, como yo sé que campo eléctrico lo calculo de esta forma, yo puedo escribirlo así: sumatoria de K eléctrica, todas las cargas sub I que existan desde los radios que produzcan el campo en la dirección E. En sí, yo puedo calcular el campo, yo sé que K es una constante, la puedo sacar de la sumatoria, y el campo total será la sumatoria de toda la suma de las contribuciones de los distintos campos desde el punto en donde se encuentren, desde la dirección radial sub I, perdón, esto también es sub I porque son diferentes. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pueden haber 1000 cargas, pero en una interacción en la región del espacio, pero en un punto yo puedo calcular todos los campos eléctricos y luego sumo todos los vectores campo eléctrico y obtengo el campo eléctrico que actúa en ese punto debido a la interacción de varias cargas. ¿Listo? Entonces concluimos. Hoy hemos aprendido el concepto campo eléctrico. Hemos aprendido desde lo que es un campo gravitacional. Vimos dos cosas muy importantes. Uno, la relación campo eléctrico-fuerza eléctrica. ¿Cómo podemos calcular la fuerza eléctrica conociendo la carga de prueba y el campo eléctrico que hay en una región del espacio? Dos, también puntualizamos cómo podemos calcular el campo eléctrico para una carga puntual colocada en el espacio. Es muy sencillo, usando la ley de Coulomb, que da una forma bastante fácil. Y tres, pudimos establecer también que un campo eléctrico en un punto del espacio donde interactúan varias cargas es la sumatoria de todos los campos eléctricos, de todas las contribuciones de esas cargas en campo eléctrico a ese punto. Dos cositas, las direcciones, ¿sí? Si la carga eléctrica fuente del campo es positiva, entonces el campo eléctrico será radial hacia afuera. Y si las cargas del puntual fuente que produce el campo eléctrico es negativa, entonces el campo eléctrico será radial hacia el centro de la carga. Bien, nos vemos en otro tutorial, espero que hayan entendido.